De esta nueva creación, bueno, tengo maestros, ¿sabes?, que me han inspirado, pero creo que tengo que empezar un poco desde antes, desde mi comienzo, en el sentido, nunca había pensado de coreografiar, jamás. En esta compañía tiene una mentalidad un poco más nórdica, ¿sabes? Y Nacho da oportunidades de hacer workshops en la compañía. No es la primera vez, creo que ha dado años anteriores también. Y tuvimos una oportunidad de hacer un workshop en Zarzuela con la compañía. Yo me apunté el nombre e hice una pieza. Nada, sin pretensiones, ni pretender que quería ser coreógrafo, ni nada. Y se cerró el telón y Nacho me viene y me dice: Gentian, creo que tienes talento y quiero que hagas una pieza con las dos. Hice una pieza con las dos, después me dio otra oportunidad, hice otra pieza y ahorita llegué aquí. Y uno de la gente que me han influido más en la creación, influenciado, mejor dicho, ¿no? Definitivamente Nacho, porque ha sido el único coreógrafo que yo estaba al lado, he visto toda la parte de la creación más de dentro. Han venido otros coreógrafos que han creado con nosotros, que ha sido una gran experiencia, como Matsek, Manderkeus, Orjan, un sueco muy bueno también. Pero lo que más me ha influenciado y me ha apoyado ha sido Nacho, y he visto de cerca su trabajo, cómo trabaja con la iluminación, cómo trabaja con los técnicos, con los bailarines, cómo maneja el espacio. Entonces ahí ha sido para mí el estudio más grande, donde yo he aprendido un poco del oficio, porque después la creación, la tienes o no la tienes. O sea, haces algo y tienes un poco de talento, pero después necesitas el oficio para expresar lo que tú quieres tener. Y uno de los más influencias más grandes ha sido Nacho. Mi inspiración, a mí me gustan mucho los temas sociales. No me gustaría ignorar lo que yo siento en lo social, en lo urbano, todos los días. Entonces, en pocas palabras, yo también con Maite, con la prensa, queremos que nos des algo sobre la pieza, ¿no? Y yo he dicho, en pocas palabras, he dicho esa cosa. En esta pieza expongo situaciones de características impredecibles en un entorno anónimo y transitorio. Esa es la base de toda la pieza. Y entonces yo en general, o sea, de punto de partida me inspiré mucho en las estaciones de trenes. ¿Sabes? Cuando ves tanta gente en una estación de tren que es tan anónimo ese lugar, no es de nadie, y pasan tanta gente y de repente no te ve nadie, o sea, tú puedes saludar a alguien, pero tampoco, es un poco muy caótico también. Y también me inspiré mucho cuando fuimos a San Francisco con la compañía. Fuimos en MoMA de San Francisco. Olafur, creo que se llama, Anderson Olafur, sí, el creador, tenía una exposición y había puesto colgado en el hall del museo, había colgado un ventilador, simplemente colgado y encendido. Y ese ventilador, cuando lo vi que por la hélice que daba al aire, se movía de una manera tan impredecible, tan caótico, pero al mismo tiempo libre, ¿sabes? ¿No? Te sorprendía. Y no sé, ese fue como yo me siento un poco cuando estoy en un proceso de cambio. Y la estación de tren para mí es cambio. Sea para ir para ir al trabajo, depende. Suceden muchas situaciones en una estación de tren. Suceden situaciones que hay gente que cambia la vida, hay gente que la cogen por rutina, hay gente que no lo sé, hay miles de razones que la gente coge el tren. Entonces, la base de eso que cogen es el cambio. Y para mí, como yo me siento cuando me enfrento ante un cambio, me siento como el ventilador que vi, de verdad. Eufórico también, pero también caótico, y de repente parecía que paraba la cosa y te sorprendía. Y lo bonito del artista, él quería ponerlo a la altura de los pies de la gente. Pero después el director del teatro dijo, no. Me dice, ok, lo pongo a la altura de la cabeza. No, tampoco. Lo pusieron como 2,5 metros, porque si no, él cogía todo, la gente te sorprendía. Entonces esa fue la base de todo. Y después me la reunió todas esas ideas. No estación de tren, no el ventilador, no el cambio. Todo me la unió un cuento de Chekhov, En el camino, que hablaba sobre una estación. O sea, había gente que viajaba en la época con carrozas de caballo, ¿no? Y cuando había mucha tormenta tenían que parar en una estación, o sea, en una habitación, y se llamaba la habitación de paso.
¿Sabes? Cuando te encuentras, a veces estás en un tren o en un smoking room, ¿sabes? Cuando estás fumando, le cuentas a alguien al lado la más pura verdad, que no le ha contado a alguien que tienes al lado por 30 años. O sea, de repente coincides con alguien que no lo conoces, te pregunta algo y le dices, ¡pum!, lo que no le has dicho a alguien que tienes 20 años juntos. Entonces, él me reunió todo un poco, ¿no? Han sido varias cosas. Yo creo que la parte creativa de la cosa viene... Ahora es mucho más inteligencia que creatividad. La parte creativa es cuando tú estás creando qué atmósfera, qué ambiente general quieres. Cuando te unes con el músico, ¿qué le voy a plantear al músico? Porque hubo bastante creación, música original que la creó. Entonces yo hablaba de ciertos personajes que quería, ciertos caracteres de individuos, ¿no? Y en base de esos caracteres, él empezó a proponerme cosas, ¿no? De repente tenemos un sonido de ventilador, tenemos un sonido de una puerta de hierro oxidada, y tenemos también una música de Telemann, Borodina al final, ¿sabes? Es como un collage un poco. Pero quería así de tantas diferencias, por eso que son situaciones de características impredecibles, porque lo que te pasa a ti no me pasa a mí, lo único que tenemos en común es el cambio. Entonces, lo que le pasa a uno no tiene mucho que ver, las razones, porque lo que me pasa a mí no tiene que ser la misma razón que le pasa al otro. Entonces, para mí las situaciones son bastante diferentes, lo que le pasa a uno y lo que le pasa al otro. Y después de la escenografía quería un espacio transitorio, pero tampoco que se me viera ahí un smoking room en una estación de tren. Esa energía quería que se viera. Y de repente, bueno, hablando y tirando muchas ideas por el suelo, ¿sabes? Que dicen, no, ese no, ese no. Y de repente con Susana, que también es mi mujer, me planteó una cosa ahí que simplemente es un telón negro, morado, negro. Y ¿sabes cuando te tiran la atención? Yo cuando era chiquito, mi papá me decía, dientes no hagas eso. Y ese telón, esa tela está un poco pinchada, un poco tirada, así de una manera. Y es como esa sensación como uno se siente un poco. Y también crea como un cierto abismo. Lo que te espera, uno sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que le espera. Entonces es un poco un abismo. También es un lugar bastante transitorio, que no es concreto, es un poco abstracto también. Pero sí que se siente que es transitorio, nada se queda. Y también con la gente, dependiendo de cómo planteo la obra, también se nota ahí si es transitorio o no. Y con los bailarines, bueno, mejor dicho, los bailarines, mis compañeros, porque yo bailo con ellos, son fantásticos. Bueno, también tenemos nuestras dificultades, de repente hay días que no te encuentras muy bien en la comunicación, pero